Os confieso que cuando doy clases de biología a mis alumnos no me hacen ningún caso. Así que me voy a aprovechar de vosotros, que estáis tan bien sentaditos, tan atentos, para daros una clase magistral. La levadura. La levadura es un microbio, un hongo microscópico de tipo eucariota, que para realizar sus funciones vitales tiene que hacerlo a través del proceso de la fermentación. Por este proceso lo que hace es, alimentándose de una respiración anaeróbica, lo que hace es una serie de complejas reacciones metabólicas con las que oxida los hidratos de carbono para degradarlos en dióxido de carbono. Ahora habéis entendido por qué mis alumnos no me escuchan, ¿verdad? La levadura es un hongo microscópico que se alimenta del almidón de la masa del pan. Y lo que él come lo transforma en gas, CO2. Y ese gas lo que hace es, en el pan, por ejemplo, se expande e infla la masa del pan. Y como no se puede escapar porque forma unas bolsas, unas fibras, y el pan se hincha. Más volumen, más apariencia, más vistosidad, incluso más gusto, porque también desprende etanol y le da un gusto agradable, más apetecible, más de todo. Pero ese pan, a nivel nutritivo, está degradado, tiene menor energía, porque lo que se ha comido el hongo, pues no te lo comes tú, sencillamente. Así que vamos a hablar de la levadura. Este es un ejemplo que utilizó Jesús para advertirnos de un serio peligro. Guardaos, amigos míos, guardaos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vamos a leer en Lucas capítulo 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, valéis más vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Empieza el texto diciendo: en estas circunstancias, habiendo ocurrido estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Ves que vamos a hablar de la hipocresía? Pero más
no solamente de qué es, que todos tenemos una mínima idea, sino por qué debemos guardarnos de la hipocresía. Nos lo contesta el Señor. ¿Y cuál es el origen, la raíz que produce en nosotros la tentación para ser hipócritas? ¿Qué nos lleva a la hipocresía? Después nos explica cómo me puedo yo defender contra esa tentación. ¿Cómo puedo el antídoto para vencer la hipocresía? Y finalmente un test para saber nuestro grado de fermentación, nuestro grado de contaminación, hasta dónde la hipocresía ha invadido nuestras células. Pero empieza en esto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué están las multitudes ahí apretando a Jesús? Jesús acababa de salir de no muy buenas maneras de la casa de un fariseo, donde había sido invitado a comer. Y la cosa empezó mal, porque Jesús fue denunciado nada más comenzar, porque no se había lavado las manos conforme a el método que los entendidos en leyes habían dictado que uno tenía que lavarse las manos antes de comer. Y como Jesús ya llevaría las manos limpias, pues se las lavó de otra manera, fue denunciado de falso profeta. Los fariseos eran los que hacían cumplir la ley. Los escribas eran los que escribían la ley. Eran los políticos y los jueces del pueblo. ¿Y qué tenía Jesús en contra de los escribas y fariseos? Que no usaban la ley para el bien del pueblo, ni mucho menos para honrar a Dios. Por eso Jesús levanta su voz cual profeta denunciando los abusos de los gobernantes hacia su pueblo y expone uno de sus más duros mensajes, expresados en 6 ayes. ¡Ay! ¡Ay! Este significa prou. Basta ya, se ha acabado la paciencia de Dios con vosotros. Prou. Y después de este prou, ya no hay más paciencia, lo que viene es juicio. Ay de vosotros lo que os espera, escribas y fariseos, porque limpiáis el plato por fuera, pero por dentro estáis llenos de maldad. ¿Queréis limpiar el plato? ¿Queréis que el plato quede limpio? Dárselo en limosna a los pobres, veréis que limpio queda el plato. Vosotros, fariseos, que buscáis las primeras plazas, los primeros lugares en la iglesia, en la sinagoga, en las plazas, solo para ser vistos, y no os importan las almas de las personas. Vosotros que con meticulosidad calculadora calculáis el diezmo, que no os falte ni una décima, tampoco que os pase, pero ahí clavando el diezmo de cada cosa, muy bien, felicidades. Pero ¿de qué sirve si olvidáis la justicia y el amor a Dios? Vosotros, escribas, que dictáis leyes pesadas, difíciles de llevar, absurdas, inútiles, y no las movéis ni con vuestro dedo. Vosotros, escribas y fariseos, que dais honra y culto a vuestros profetas, que idolatrizáis sus sepulcros, pero no atendéis a lo que dejaron escrito, ni obedecéis a sus palabras, ¿de qué vais? Hipócritas. Así salió Jesús de esa casa. Y entendéis la situación de tensión que se tuvo que producir, porque Él confrontó al pueblo contra sus líderes.
Y ahora la gente tenía que decantarse. O nos ponemos al favor del maestro y denunciamos la hipocresía que él denunció, o nos ponemos al lado de los fariseos y con su hipocresía denunciamos al maestro. Había que decidir. Y ahí están las multitudes. En estas circunstancias, miles y miles agolpadas sobre Jesús y sus discípulos. Allí había de todo. Cuando hablo de multitud, pues simpatizantes, curiosos, espectadores, seguidores de corazón, defensores, detractores, opositores, había de todo. Los que buscaban señal, los que buscaban sanidad, pero si no en ese momento podía producirse, o se produciría en otro momento, esa masa estaba expuesta a la contaminación de la levadura de los fariseos. Y en cualquier momento, toda esa masa se podía echar en contra de Jesús y sus discípulos, como en otras ocasiones ocurrió. Así que las situaciones de tensión, de miedo, de preocupación, apretando a Jesús y los discípulos atemorizados, porque aquella masa, nada más que los fariseos dieran la orden, los podían apedrear por herejes. Y Jesús les dice: guardaos, guardaos de un peligro, ¿verdad? No se guarda de un peligro. ¿De qué peligro? De ser apedreados. Guardaos de el daño que os puedan hacer esta masa influenciada por la levadura de los fariseos. Entonces les estaría diciendo Jesús: escapaos, escondeos, disimulad, haced ver que no me conocéis. Si os queréis guardar del peligro, si es eso lo que busca, hay muchas maneras de guardarse de los fariseos. Darles la razón, o si no, rectifiquemos en algunos puntos para que se calmen y lleguemos a un acuerdo. ¿Es eso lo que dice el Señor cuando dice guardaos de los fariseos? Todo lo contrario, ¿verdad? Guardaos de ceder y dejaros intimidar y atemorizar por la influencia de los fariseos, por su doctrina, por su manera de ser, por su manera de pensar, por su escuela, por su hipocresía. Guardaos de esto. Guardaos no de ser como ellos, por supuesto, sino guardaos de dejaros intimidar por sus artimañas o amenazas, a veces sutiles, a veces violentas. ¿Por qué debían guardarse de la hipocresía? Hay respuestas muy fáciles, todas muy sabias y muy lógicas. A ver, la hipocresía no conduce a nada bueno para nadie. Es esa máscara detrás la cual vivimos. La hipocresía es una forma de actuar, de hacer teatro, de representar un papel escrito por un guión que no es tu papel, es llevar una doble vida. Algo aparente por fuera, pero por dentro todo lo contrario. Eso es hipocresía. ¿Por qué hay que guardarse? Cualquiera daría rápidamente respuestas. Primero, es muy agotador. Aunque solo fuera por eso, es muy pesado. Tener que aguantar, sostener, defender
2 vidas. Eso es muy agotador, porque siempre intentando tapar, disimular, esconder, hacer ver algo que no me despiste porque me van a descubrir, porque no es verdad, pero lo disimulo. Al final cansa, ¿no? Vivir doble vida. Pero además es triste, ¿no? No ser quien tú eres de verdad es lamentable. Es una falta de autoestima, falta de amor propio, falta de dignidad. Llevar una vida diferente a la que crees es lamentable. Pero lo que va a Jesús es: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Quizás en un momento inmediato ya vale, ¿verdad? Porque al final todo se descubre. A veces es muy evidente, algo que colamos el mosquito y tragamos el cabello. Hombre, aquí fallamos. Al final todo se descubre. Pero aunque no sea así, aunque tu vida de hipocresía te haya llevado a muchos éxitos y hayas engañado a todos los hombres y a los tribunales y hayas tenido muchos beneficios, al final, delante de Dios, nada va a quedar encubierto. Todo se va a desvelar y la autenticidad de cada uno va a quedar pesada, valorada por la justicia de Dios. ¿De qué sirve engañar a los hombres? ¿De qué sirve engañarte a ti mismo? Si a Dios nadie puede burlarle. En el día del juicio todo se verá. Tú eres libre de hacer con tu vida lo que quieras en cuestiones opinables. Nadie te debe juzgar. No me expliques cómo debo vivir. De acuerdo, eres libre. Pero que el mundo sepa que al final de la vida Dios va a valorar cada uno de tus obras, pensamientos, decisiones. A Dios no se le puede engañar. No os dejáis engañar por las apariencias. Todo se descubrirá. No os preocupéis. Aunque vais a contracorriente, aunque hacéis lo que no dicen los hombres, tranquilos que la verdad siempre vence. Entonces, ¿cuál es el origen? Quizá no es el único, pero uno importante. ¿Por qué caemos tanto en la hipocresía? Y es un momento en que el Señor coge a sus discípulos aparte y les dice: amigos míos. Un momento importante que debería condicionar sus vidas para siempre, como espero que las pueda condicionar, como pueda condicionar nuestras vidas. Les dice: no temáis. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Es decir, Jesús comprende que ellos mismos están tentados a hacerles el juego a los hipócritas por el miedo de lo que le puedan hacer. Pero dice: amigos, no temáis. Todo lo que os puedan hacer, que no sea el miedo a los hombres lo que os venza para dejar de ser quien sois. No temáis lo que os puedan hacer, aunque os quieran matar. Así que el origen de la hipocresía en muchos casos es el miedo. El miedo a los hombres, el miedo al que me harán. ¿Quién de nosotros no está cada día expuesto a la hipocresía por el temor a los hombres? ¿Se reirán de mí? ¿Me rechazarán? ¿Me insultarán?
me azotarán, me encarcelarán, me asesinarán. Cómo la ideología de moda nos influye. Hoy no se puede defender según qué cosas porque está muy mal visto. Te tachan de... Cómo lo políticamente correcto es lo que se puede expresar, pero lo no políticamente correcto hay que callárselo porque te tachan de retrógrada, de mil cosas. ¿Cómo vencer una fuerza tan fuerte? ¿Cómo vencer la presión de la sociedad y la presión de los hombres y las amenazas incluso de nuestros propios gobernantes? Yo os enseñaré. Yo os enseñaré cómo vencer esta fuerza, esta presión. Yo os enseñaré a quién tenéis que temer de verdad. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, a este, os digo, a este temed. No temáis a los hombres, temed a Dios. Claro que dicho así suena como muy feo. ¿Qué pasa? Jesús nos está enfrentando ante dos enemigos, ¿a cuál peor? Ante dos peligros y me quedo con el menos malo. ¿Qué prefiero? ¿Que me maten los hombres o que Dios me eche al infierno? Hombre, prefiero que me maten los hombres. Es lo que está diciendo. Y no está exagerando. Y no es alegoría. Y no es una manera de hablar. Está hablando muy en serio. ¿Qué preferís? Pero ¿por qué un lenguaje tan negativo? Porque Jesús a sus discípulos, a nosotros mismos, no nos habla siempre así. Normalmente la Biblia usa un lenguaje más positivo. Aquel que no escatimó ni a su Hijo, que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará las demás cosas? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ese es un lenguaje más políticamente correcto. ¿A quién tenéis miedo? ¿Espada? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Muerte? ¿A quién tenéis miedo? Si Dios está contigo, ¿quién podrá vencerte? Ese es el mensaje positivo, que cabe, por supuesto, y es el más sano. Pero en este caso usa el negativo. ¿Queréis ir al infierno? ¿No, verdad? Pues no temáis a los hombres. Bueno, el contexto lo justifica. No es que Dios sea un terrorista que utiliza las tácticas de la amenaza, la intimidación y abuso de fuerza para conseguir sus propósitos. Nada de eso. Vuelve a ser, como en toda la palabra de Dios, cualquier cosa, otro acto de amor y de comprensión. Jesús dice, os comprendo. Os comprendo y no os juzgo. Tenéis miedo. Estáis asustados. Estáis a punto de dejar vuestra posición por temor a los hombres. Yo os entiendo. Y además, cuando les dice, guardaos de los fariseos, porque todo será puesto a la luz, cabe más en ellos porque ¿qué les acababa de enseñar hace poco? Vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se guarda debajo de la cama. Así que, ¿cómo vais a ser luz si cedéis a las amenazas de los fariseos? Así que no podían ceder, y Jesús hasta se rebaja a ponerse a su altura. ¿Tenéis miedo? Os comprendo. Y en vez de acusarles, ¿cómo es que tenéis miedo si Dios está con vosotros? Dice, venga, me pongo a vuestra altura. Hablemos de miedos.
¿Es el miedo el que te mueve a hacer las cosas? Confesamos que sí. Por miedo nos movemos. Tranquilos. Yo os diré una fórmula que es buenísima. Hablando de miedos, si tenéis que tener miedo de algo, si funcionáis por miedo, el Jesús nos entiende, nos comprende, sabe cómo funcionamos y se rebaja a darnos un consuelo. Mira, tranquilo, si es el miedo lo que te mueve, yo te comprendo. Pero piénsalo bien. Hablando de miedos, ¿qué es peor? ¿Que te maten los hombres o abandonar las bendiciones de Dios y sus propósitos de vida eterna? Por miedo a los hombres vas a rechazar a Dios y vas a ir al infierno, al lugar de los sin Dios. Pues os doy esta fórmula. El día que tengáis miedo de algo, si solo sabéis pensar así, no da más miedo aceptar las consecuencias del castigo de Dios. Y esto suena muy fuerte. Dios castiga, Dios envía al infierno. Pues sí. No es un miedo a un Dios porque es malo, es muy diferente. El miedo malo se tiene a personas peligrosas que actúan con malicia y con injusticia. Pero el miedo o temor, llamémosle temor porque queda más bonito, el temor a Dios no es porque es malo. El temor a Dios nace por su autoridad. Temor a la autoridad. Cuando decíamos los ayes contra los fariseos, ¿qué estábamos pensando todos? Muy bien dicho, así se habla. Y más ayes tenían que haber para esta gentuza. No estamos con esto aceptando la autoridad de Dios que debe castigar a aquel que se aprovecha del pueblo. Eso es temor de Dios. El principio de toda sabiduría, el reconocer que Dios con autoridad juzga todo pecado. Y casi que estaría todo dicho. ¿Qué más se puede añadir? Pues vamos a añadir una cosa más. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Cómo sabe lo que nos vence? ¿Quién no tiene miedo del futuro? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Quién me cuidará? ¿Quién no tiene miedo cada día de estas cosas? Y por estas cosas nos vendemos al mundo en formas de hipocresía. Pero no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mira, si tu vida tuviera el valor de un pajarillo, de un gorrión, te asegura el Señor que tú no te mueres de hambre ni de frío. Solo que valiera el precio de un gorrión, el Señor se compromete a darte sustento. Pero valemos mucho más, ¿verdad? Muchísimo más que un gorrioncillo. El precio que ha puesto Dios sobre tu cabeza es la sangre de su Hijo Jesucristo.
¿Y crees que si Él te ha dado a su Hijo Jesucristo, no te va a dar el sustento de cada día? ¿De qué temes? ¿Qué te falta? ¿Qué te angustia? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te vence? ¿Qué te da miedo? Si para Dios vales mucho. Cada célula de tu cuerpo está dirigida por Dios. Las tiene contadas. Los pelos de tu cabeza, no solo los tiene contados. No se cae ni uno si Él no da la orden. ¿No crees que Dios tiene un propósito, un plan precioso, hermoso para tu vida, en el que, por supuesto que entra el sustento, pero eso es lo mínimo, entran todas las bendiciones espirituales de vida eterna? Aunque tuvieras que pasar hambre en una temporada, aunque pases necesidad, no es una necesidad absoluta. Dios lo tiene controlado. Así que vamos al examen, al test. ¿Está influenciando la hipocresía en nuestras vidas? A ver, no seamos hipersensibles. Hay contextos. En mi casa soy de una manera, lógicamente. En la calle guardo las formas, lógicamente. No vayamos ahora aquí a autocastigarnos. Ay, que soy diferente en diferentes ambientes. Hay una adaptación al medio que es normal, cultural y lógica. Pero hablamos de una hipocresía ya más profunda. ¿Hasta dónde nos afecta? ¿Qué miedos nos dominan para no hacer lo que debemos hacer o para no ser lo que debemos ser? Y Jesús termina rápido. Dice, a la luz de nuestro testimonio. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará. ¿Cómo manifestamos la luz al mundo? ¿Está influenciada nuestra vida, nuestro testimonio por la hipocresía, inducida por algún tipo de miedo de lo que nos pueden hacer los hombres? Hay una hipocresía muy clara. Aquel que proclama a un Dios que ni conoce. Aquel que dice hacer cosas con su boca, pero que son pequeñas demostraciones de plástico sobre algo que no es realidad. Esa hipocresía ha sido tratada por los fariseos. Y no es la que le está insistiendo a los apóstoles, pero bueno, aportémosla. Somos el tipo de hipócritas farisaicos que exigimos a los demás que cumplan el requisito 28 de la ley 3/12, pero luego el amor, la amistad, la caridad, la justicia más elemental, somos pues totalmente ajenos a el corazón de Dios. Pero hay otra hipocresía más peligrosa, que es la que los apóstoles estaban a punto de ser tentados. Esa hipocresía por la cual nos callamos, nos anulamos, nos escondemos, disimulamos lo que somos por el temor a la sociedad. Nos cuesta demostrar quiénes somos. Bueno, si yo en casa ya cumplo con mis oraciones, con mis devocionales y en la iglesia soy buena persona y sirvo al Señor, pues hombre, ya es mucho. Y de verdad, si se hace de corazón, es mucho. Pero luego en la calle, y hablo por mí, nos intimidamos mucho más. Nos escondemos mucho más.
¿no es una forma triste de hipocresía? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por el temor a los hombres? ¿No sería mejor tener temor de Dios? Que nuestro testimonio sea íntegro, limpio, transparente, auténtico. No hace falta disimular lo que no somos, pero tampoco hace falta esconder lo que somos. Que aunque nuestra vida se devalúe delante de los hombres, lo importante es que se revalorice delante de Dios. Todo saldrá a la luz. El que me confesare, el que no tuviere miedo, el que fuera un valiente delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios.